como cristianos a tener una relación propia y correcta y una apreciación hacia aquellos que son genuinamente llamados por el Señor para ministrar, para ser siervos de Jesucristo, y evitar algunas cuestiones que suceden en las iglesias, y vamos a ver que Pablo las menciona, para recibir del Señor bendición y no desagrados. No solamente en el versículo 40 del capítulo 7, él de una manera irónica les había dicho que él creía tener al Espíritu Santo de Dios, y eso ya lo estuvimos estudiando, pero noten cómo comienza con una serie de preguntas, este capítulo 9. Algunas preguntas que lo que nosotros queremos hacer es imaginarnos de que somos los corintios y responder a estas preguntas nosotros. La primera de ellas dice: ¿no soy apóstol? Si Pablo era apóstol a los gentiles, no el 12 apóstol, no el 12 que Jesús llamó, porque ese lugar lo ocupó Matías, pero sí era un apóstol. Recuerden que el apóstol viene a ser como un tipo de misionero, por la palabra que significa un enviado. Y él Dios ha enviado muchos misioneros. Ahora, piensen que así como Pedro, ¿verdad?, fue que el Señor envió a predicar a los judíos, luego le predicó a Cornelio en los gentiles. Pablo fue el apóstol enviado hacia los gentiles, o sea, predicarle a la gentilidad. Quiere decir, él fue el primero en lanzarse y ser usado por el Señor en llevar el evangelio. Y él defiende su apostolado. No sé si usted sabía que, con excepción de Primera y Segunda de Tesalonicenses y la carta de Filemón, en todos sus escritos él menciona su apostolado. Así es como él inicia las cartas, diciendo: yo soy un apóstol. Y por ejemplo, Gálatas 1:1, Colosenses 1:1, Gálatas 1:1 dice: no por hombre, yo soy apóstol por Dios, porque Dios fue el que me llamó y que me ha enviado a mí como apóstol. Hermano, cuando un siervo del Señor está consciente y sabe que verdaderamente ha sido llamado por el Señor y enviado a alguna misión, tiene ese respaldo, tiene esa autoridad que viene del mismo Señor Jesucristo, lo cual no tiene que ponerse en duda. La segunda pregunta es: ¿no he visto a Jesús, el Señor nuestro? Esta es una pregunta muy importante, porque Él es prácticamente no soy libre, sí, ¿verdad? No soy libre, es la segunda pregunta. O sea, que Él no se debe a nadie, porque Él es una persona que el Señor le ha llamado, como dice la palabra, que hemos sido llamados a libertad, y que cuando conocemos la verdad nos hace libre. La otra frase que tiene que ver con su apostolado es: no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Esto es muy importante, porque si Él va a ser usado por Dios para lo que es la doctrina bíblica, y nosotros sabemos que mucha de la doctrina de la iglesia y del Nuevo Testamento, Pablo fue el más usado por el Señor para traernos estas doctrinas. Bueno, él tenía que tener un respaldo. Muchos escribieron la Biblia. Lucas escribió el Evangelio, pero recibe este Evangelio a oídos de otro. Lucas escribió también Hechos. Marcos no era un apóstol, no era un discípulo de Jesús, y también escribe su evangelio, pero escribe lo que otro le ha dado. Sin embargo, Pablo puede decir: lo que yo he aprendido, lo que yo he hecho, lo que yo voy a poner en letra, ha sido recibido directamente del Señor Jesús. O sea, es un testimonio que nos viene de primera mano. Por tanto, es un testimonio confiable.
Nosotros sabemos que la experiencia de conversión de Pablo, según la narra Hechos capítulo 9, versículo 6, fue una experiencia extraordinaria. Todos nosotros hemos tenido un encuentro con Cristo Jesús. Definitivamente, si no, no estuviéramos aquí. Pero la experiencia de Pablo fue una experiencia extraordinaria. ¿Pero por qué? Porque él iba a ser un hombre extraordinario. Y por eso es que él tiene esa experiencia donde puede escuchar la voz de Dios. Él mismo atestigua en 1 Corintios 15:8 que Jesús se le apareció a él. Ya de último se le apareció a él. Es una tremenda bendición que recibe Pablo de haber recibido al Señor. Y también él cuenta cómo lo que él aprendió, lo aprendió directamente del Señor, cuando él ahí en Gálatas capítulo 1, 11 al 12, dice que él ahí en Damasco él se convirtió, fue para Arabia. En Arabia, allí se le presentó el Señor. Después regresa a Damasco, estuvo por 3 años antes de ir a Jerusalén y antes de enfrentarse a la iglesia y a los apóstoles, que me imagino que habrán quedado asombrados, ¿verdad?, de su conversión. Pero todos esos 3 años el Señor Jesús estuvo trabajando con él. Y todo eso él lo cuenta en el primer capítulo de Gálatas. Ahora, la otra pregunta: ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Él aquí se está refiriendo, en la forma que él habla, es obvio que él se refiere a que él fue el instrumento que el Señor usó para llevar el Evangelio ahí a la iglesia de Corintios. Algo que usted puede leer en Hechos capítulo 18. Él llega a Corintio, es donde se encuentra con Priscila y Aquila. Comienzan a trabajar en la fabricación de tiendas, y ahí en lo que fabricaba tiendas y iba a las sinagogas, comenzó a predicar el Evangelio, y así fue que fue plantada la iglesia de Corintios. Bueno, vamos a ver con los próximos versículos lo que estaba pasando y la razón por la cual él hace estas preguntas y se defiende de la manera que lo hace. Dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, ¿quién mejor que ustedes, que saben que yo fui el instrumento que el Señor usó para plantar esta iglesia, los mejores para dar una evidencia de que en efectivo yo fui enviado a ustedes los gentiles? Ustedes son mi mejor carta de apoyo. Pero dice el 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. No solamente no lo aceptaban, posiblemente por su pasado, como él fue un asesino, un perseguidor de la iglesia. Costó mucho trabajo que lo aceptaran en lo que es su ministerio a los gentiles. Nosotros leemos Hechos y leemos las cartas y no podemos comprender verdaderamente a profundidad lo que estaba pasando en aquel entonces, porque leemos de cierta controversia y cierto debate, pero hermano, lo que se puede ver es una neblina, una nubosidad alrededor de aquellos cristianos primitivos, especialmente los judíos convertidos, donde no aceptaban a los gentiles, porque ellos siempre pensaron de que Dios era para ellos nada más y que el Mesías venía para salvar a Israel nada más. Gracias al Señor que reconocieron a Cristo como Mesías, pero le faltaba todavía entender que el Mesías iba a ser también bendición a los gentiles. Y al Pablo, imagínate, ser un asesino prácticamente de cristianos, precisamente ser enviado a ser apóstol a los gentiles, eso creó mucha controversia, mucho problema para Pablo, para ser aceptado. Y estoy seguro de que lo acusaban grandemente, lo calumniaban. Ahí en Hechos 21:21 hay un ejemplo de esto que yo les estoy diciendo. Cuando ya él regresa, que llega a Jerusalén con aquel corazón, con todo el amor para entregar la ofrenda que había venido recogiendo
en todas las iglesias de la gentilidad para ayudar ahí a la iglesia de Jerusalén. Y él viene con aquel corazón y mira con lo que se enfrenta. Comienza él a dar su testimonio. Estamos hablando, hermano, de Santiago, Jacobo y otros líderes de las iglesias. Y él comienza a dar su testimonio, que eso a mí me sorprendió cuando estudiamos Hechos. Y sí, ellos dicen, nos alegramos de lo que el Señor está haciendo contigo y con tu vida y a través de tu ministerio. Pero mire el problema este. Y ahí le meten una acusación. El versículo 21 dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Yo por lo menos encontré muy mal, y así, como dice, si yo viviera en aquel entonces, me hubiera parado y se los hubiera dicho. Yo encontré muy mal que Pablo hiciera aquel voto nazareno y que él mismo hiciera congraciarse con los judíos, porque no debería de ser, porque Pablo estaba en la verdad del Evangelio, en la verdad del Señor. Pero aquel carácter a pesar de que Pablo era un hombre fuerte, manso y humilde, como él decía, yo me hago lo que tenga que hacerme por el Evangelio. Si tengo que hacerme judío, me hago judío. Si tengo que hacerme gentil, me hago gentil. Y él concedió aquel voto y todo aquello por tal de mantener la paz, porque lo que había era una inmadurez tan grande con lo que es el Evangelio de la gracia del Señor. Él se tuvo que enfrentar a todo eso, pero parece que los problemas y las acusaciones a las que Pablo tuvo que enfrentarse no fueron poquitas. Hermanos, le pasó a Cristo, le pasó a Pablo. Todo ministro, todo siervo de Dios tiene que estar consciente. Estos ataques vienen del mismo enemigo. Las personas no se dan cuenta, como no se estaba dando cuenta Pedro cuando Satanás lo estaba usando para tratar de que Cristo no fuera por el camino de la cruz y evitar el sufrimiento. Así el enemigo usa a muchos mismos cristianos para tratar de poner el obstáculo y desanimar a estos ministros y a estos siervos que el Señor ha llamado para que sigan con el Evangelio. Sin embargo, hay una promesa de parte del Señor. Por lo cual es lo que yo quiero que nosotros, porque un estudio como este nos puede dar información de lo que está pasando en la vida de Pablo y aclarar muchas cosas, pero algo yo tengo que aprender. Hermanos, nunca se atreva a difamar a un siervo de Dios. Nunca se atreva, se lo estoy diciendo. No es como dice una amenaza. No. Dice el Salmo 105:15, no toques a mis ungidos. No los toques. No los toques con la lengua. No los toques. Si es un verdadero ministro, acuérdate, ese ministro no es perfecto, es un hombre, pero no lo difames. No lo acuses falsamente. No digas contra él mal, porque esto a Dios no le agrada. ¿Sabes por qué? Por el peso que conlleva el ministerio y por lo que acarrea el ministerio. Dios pone sus ojos sobre sus ministros. Sin embargo, dice Mateo 5:11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice Mateo 5:11 y 12. De acuerdo a su propia defensa, que ahora él va a presentar en los próximos versículos, más o menos podemos tener una idea de las acusaciones, porque él no lo dice abiertamente. Él no dice, tal persona dijo esto de mí, o tal grupo. Él habla de una manera muy general, pero según él va presentando su defensa, él va tocando
dónde está el problema y de lo que los estaban acusando. Por ejemplo, el versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Esta pregunta hay que aclararla porque acabamos de hablar de la carne ofrecida a los ídolos. Y nos puede tirar por esa vía, pero no es la correcta interpretación aquí. Aquí lo que está hablando es que él tiene un derecho de ser sustentado por la iglesia. Comer y beber involucra todas las necesidades que tiene un ser humano para subsistir en la vida. O sea, él tenía el derecho como persona también de sentarse a comerse un bistec, ¿verdad? Y tener también para tomar, ¿ok? Y si él no trabaja porque tiene que estar todo el tiempo ocupado atendiendo a la iglesia, bueno, pues de algún lugar tiene que venir el dinero para él poderse comprar su bistecito. Él también tenía derecho de comer y beber. Quiere decir, aparentemente, ya podemos imaginarnos las calumnias o las murmuraciones. No, porque seguro este Pablo es un vago. Este Pablo lo que quiere es nada más que vivir de las congregaciones. ¿Ustedes ven? Entonces son acusaciones falsas. Es lo mismo, por eso le estoy diciendo, lo mismo que él enfrenta es lo mismo que sucede hoy día. ¿Cuántas personas no vienen a la iglesia porque dice que ellos no vienen a pagarle al pastor su salario? No vienen simplemente por eso. Así que esto cuando él dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? La misma pregunta la podemos hacer los siervos del Señor hoy día. Porque son las mismas actitudes negativas contra el pastorado. El versículo 5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea, aquí él expresa también ahora su derecho de casarse. No quiere decir que lo fuera a hacer. ¿Por qué razón digo esto? Por lo que acabamos de estudiar en el capítulo 7, donde él mismo decía, yo prefiero estar soltero y dedicar mi vida al Señor. No es que él intentaba casarse ni lo iba a procurar. Él simplemente estaba diciendo, yo también tengo derecho de hacerlo. Si yo quisiera, bien pudiera casarme. Como ustedes pueden ver, esto es un versículo, una pregunta que le echa tierra completa a la práctica del celibatus obligatus. Celibatus obligatus. Lo echa por tierra, porque él dice también como fueron los apóstoles y mismo Cefas, que no se puede dudar porque el Señor Jesús curó a su suegra de una fiebre. Entonces quiere decir que Pedro era casado. Entonces echa por tierra el celibato, lo que es esa orden de celibato para los ministros. Próximo versículo, versículos 6 al 7. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Al parecer, Bernabé seguía el ejemplo de trabajar secularmente para no serle carga a las iglesias. Y por eso es que él dice, ¿acaso es que yo y Bernabé nada más somos los que no tenemos derecho de no trabajar? Hay quienes piensan que los pastores o ministros de la palabra no trabajan.
¿Qué usted cree de eso, hermano Gustavo? Hay quienes piensan que no trabajamos. Les quiero decir una cosa. Solamente la tensión psicológica que sufren los pastores, les digo algo, no hay dinero que lo pague. No hay dinero que pague la tensión psicológica que sufren los pastores. Solamente con eso. Por ejemplo, muchos de ustedes saben que mi padre, que ya fallecido, Pastor Romelio González, junto a un grupo de 70 pastores en Cuba, ellos sufrieron cárcel por el régimen castrista. Y no por meterse en política, sino fue por predicar el Evangelio. Ellos fueron a la cárcel por predicar el Evangelio. Aquí yo les tengo una foto de mi padre con varios seminaristas cuando ellos estaban graduando del seminario. Y me atrevo a decir que la mayoría de estos pastores que estaban aquí estaban incluidos en ese grupo de esos pastores que sufrieron cárcel en Cuba. Según nuestra madre nos cuenta, porque nosotros estábamos muy pequeños, a él lo llevaron preso cuando mi hermana gemela y yo teníamos apenas 2 o 3 meses de nacido. Se nos dicen que inclusive los primeros pasos que nosotros dimos, lo dimos en la cabaña, en una de las visitas a la cárcel. Y no solamente lo que sufrió él, que nos cuenta que dice que su celda quedaba pared por pared al paredón. O sea que él escuchaba todos los fusilamientos y todas las cosas. Ya se pueden imaginar el trauma que puede causar en una persona. Pero por parte de mi madre, mi familia era muy corta, ella era hija única. Y su madre muere, su padre la abandonó, ella quedó sola prácticamente. Con 4 hijos y 2 de ellos gemelos recién nacido. Y mi mamá nos contaba que nunca le faltó una visita a la cárcel. Tenía que ir llena de jabas y de mandados con aquellos 4 muchachos y ir a Isla de Pino y para allá y para acá. Y nunca le faltó una visita porque ella decía que ese era el único aliciente y consuelo que él tenía estando en la cárcel. Y cuando mi padre salió de la cárcel, que a él lo trasladan de campo ministerial y lo mandan inclusive aún más hacia la provincia de La Habana, mi madre me dijo que él ya no fue el mismo. O sea, la persona que entró no salió igual. Y al poquito tiempo tuvo que retirarse, ya no pudo seguir ministrando. Y a los 53 años mi papá falleció. Joven. No es porque uno diga, porque recuerden, hermano, que todas nuestras recompensas están en los cielos. Pero ¿quién paga todo eso? ¿Qué precio usted le puede poner a algo así? Y bueno, gracias al Señor, nosotros en este país no tenemos que vivir esas traumas y esas situaciones así, pero no deja de ser algo que si realmente un pastor no tiene el llamado del Señor, hermanos, tarde o temprano, no dura. No dura. Tiene que tener el llamado del Señor para poder resistir las presiones que conlleva el ministerio. Pero poniendo eso a un lado, que vamos a decir, bueno, ¿cuánto cuesta eso? Lo cual, cuando nosotros vamos a un doctor, a un médico, porque me duele la cabeza o me duele la espalda o la columna, ellos están tratando nuestras necesidades corporales físicas. Nos ponen su precio y se le paga sin podemos protestar, pero de la protesta no podemos hacer nada. Hay que pagarle, porque ese es su precio. Y nadie dice, pero qué descarado es este doctor. No, lo paga y simplemente. Pero el pastor que está tratando con las necesidades de tu alma, el alma que es la que repercuta para una vida eterna, el alma que es la que repercuta para que tú tengas mejor bienestar en tu vida personal, en tu familia, en la sociedad.
entonces a ese que te está ayudando, entonces a ese sí protestas, de que mira lo que cobra, mira lo que le pagan, y mira lo que hace, y mira lo que deja de hacer. Hermano, no es justo, no es justo. Por eso es que él pone ejemplo. Él dice, ¿acaso el soldado, una vez que es llamado al ejército, es enviado, no es sostenido por el gobierno, malo o bueno, es sostenido por el gobierno? ¿Se imagina que un soldado tenga que ir a trabajar a un trabajo secular para entonces incorporarse a la guerra? No, él está dedicado a eso tiempo completo, pero es sostenido por el gobierno y recibe beneficios del gobierno. El agricultor, alguien que se dedica, en ese caso un viñador, come y bebe de lo que produce. Inclusive menciona el pastor toma leche de sus crías. Está mencionando prácticamente las 3 áreas más comunes de trabajo que había en aquel entonces. Hermanos, si el pastor es llamado por el Señor para atender la iglesia, para atender las necesidades de la obra, ¿cómo no va a ser sostenido por la obra? Y eso yo lo experimenté, yo quiero decirles. Yo lo experimenté, yo estuve trabajando en un trabajo secular tiempo completo y seguía llevando a la iglesia. Y yo tuve que llegar a un momento de decir no más y exigí que se me llamara a trabajo completo en la iglesia. Yo lo exigí, porque yo decía, o estoy denegando la obra, no puedo atender a las personas y seguir trabajando en un trabajo secular. O sea, que eso yo lo experimenté, a mí no hay nadie que me haga un cuento. Gracias a Dios por esa experiencia yo le doy. Pero es lo que mismo que está hablando Pablo aquí. Los próximos versículos 8 y 10, es interesante que él menciona la ley. Vamos a ver dónde está esa ley. Deuteronomio 25, 4. Deuteronomio 25, 4. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Esta es interesante la frase esta, la ley, que hay aquí. Y lo que quiere decir es que cuando un pobre buey iba trillando en el arado, si se encontraba con una hierbita y se paraba a comérsela, tenía que dejarlo. Esa era la ley. O sea, Jesús lo que estaba haciendo aquí era protegiendo a los animales completamente. O sea, no le podías poner un bozal cuando él estuviera trillando, porque lo tenías que dejar, que si él durante su arado se encontraba un poquito de hierbita y se paraba a comerlo, él tenía que parar el trabajo y dejar que se lo comiera el animal. Era una ley. Era una ley contra la explotación del animal, que si vemos cómo el Señor defiende los derechos de los animales, ¿cuánto más nos va a defender el derecho de los seres humanos? Por eso es que lo pone como ejemplo. Noten el ejemplo que está poniendo Pablo, es prácticamente extravagante, pero en un sentido, si Dios expuso una ley donde el buey cuando trillare tenía derecho de comer, ¿cuánto más uno de sus siervos? Por eso es que dice Primera de Timoteo, el obrero es digno de su salario. Lo dice el Señor, el obrero es digno de sus salarios. Por eso es que todo el que ara espera recibir el fruto de la siembra. Los ministros del Evangelio siembran lo espiritual, lo cual conlleva grandes beneficios, como es crecer en la fe, en la esperanza, en cuánta ayuda psicológica, cuántos consejos, cuánto provecho nos recibimos de los ministros del Señor. Entonces, todo ministro debe de ser sustentado por la iglesia. Yo soy de los que opino que el pastor de una iglesia tiene que vivir equivalente, ni más ni menos, a la condición social general de la congregación. Esa es mi opinión.
yo pienso, si tú eres un ministro, un llamado del Señor, yo pienso que si tú estás ministrando una iglesia pobre, tú no debes de ser ni clase media ni clase alta. Yo pienso que por el Señor tú tienes que hacerte pobre y ministrar esa congregación pobre, porque es la única manera que tú vas a saber cuáles son sus necesidades y la vas a poder atender. Quiero decirle, hermano, lo mismo que sucede en un barrio donde la condición social es alta, la gente es rica, el pastor vive en esas condiciones, así ministra a esa gente. Y lo más común es la clase media, por eso que el pastor debe vivir una clase media, o sea, una clase donde prácticamente pueda simpatizar con el resto de la congregación, lo que es la condición general de su congregación. Por lo menos esa es mi opinión personal. Hay quienes piensan que sí, piensan que no, pero esa, para mí es mi opinión. Si he sido llamado a ministrar cierto grupo de personas, tiene que estar equivalente a la situación de esas personas. Entonces, hermanos, esto es lo que él está presentando aquí. El versículo siguiente dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, fíjense, que vivan del evangelio. Esa es palabra del Señor, está mencionando aquí de que Él, a pesar de que tenía este derecho, Él no lo exigía, Él se adaptaba a las situaciones. Si tenía que trabajar como lo hizo en Corintio haciendo tiendas, trabajaba. Pero sabemos que al dedicarse al trabajo no va a poder ser 100% efectivo en lo que es ministrar los asuntos del Señor. Ponen ejemplo los levitas, que los levitas, como fueron la tribu, que fueron consagradas a atender los asuntos del culto y del templo, pues ellos no trabajaban, no tenían heredad, eran dedicados a eso y comían de las ofrendas que traían el resto de las tribus. Bueno, así mismo dice, el obrero debe de vivir del evangelio. El Señor les bendiga, hermano.